Bienvenidos un día más a nuestro podcast Loto Azul. El día de hoy hablaremos sobre la ciencia versus el cientificismo y el nuevo paradigma de la ciencia. Para empezar, ¿qué es el cientificismo? El cientificismo, a mis palabras, es un pensamiento de que la ciencia es la única forma de la verdad, que no cree que otras posibles teorías sean verdaderas más que lo meramente sacado de métodos cuantitativos por la ciencia, y se considera desinteresada y extrasocial. De hecho, actualmente la ciencia es considerada como que ya no es la fuente de toda la verdad. Porque pues al final de cuentas ya nadie les cree. Sí, ya puede que sea verdad, pero a la vez no. Sí, ha pasado a ya no ser tan principal. Conocida como la verdadera fuente en la que todos confían. Sí, no, ya no es así, porque antes la ciencia se jactaba, por decirlo así, de ser los que dan las únicas certezas, la verdad. Se enfocaban en buscar la verdad sin ni siquiera enfocarse en el bien, porque pues era mucha teoría y no podían cuantificar el bien. Así que dejaron de lado el bien y se enfocaron en la verdad, y ese era el enfoque. Y solo en eso. Y creíamos que los científicos decían verdad del mundo, de sus descubrimientos, pero pues con tantos cambios que la misma ciencia da, pues nos hemos dado cuenta que la ciencia no es tan fiable como creíamos. Creíamos que los científicos hacían sus descubrimientos como quien dice amor a la ciencia, sin embargo no veíamos que detrás de todo eso había otras cosas, pues. Otras cosas que fácilmente podían manipular a su beneficio. Sí, nos damos cuenta de que ya no es que no es desinteresada, más bien porque tal vez nunca en realidad lo fue. Así que nos damos cuenta de que en realidad la ciencia no es del todo desinteresada, sino que ya no se cree al 100% en ella. O sea, no es como que digan, no es interesante, pero no se cree 100% en ella porque tiene influencias, ¿no? Otras influencias, a pesar de que no eran tantos porque querían conocer la verdad o su objetivo de lo que estaban buscando, sino porque ya otras personas manipulaban ese había un beneficio detrás de todo lo que las investigaciones. Sí, y era un enfoque que le daban por ese beneficio que iban a recibir. O sea, podía haber tenido otro enfoque esa investigación, pero por ciertos beneficios que había. Okay, dijeron, a mí me conviene más esto, ¿para qué te voy a decir eso? Exactamente. Así que te lo voy a cambiar. Así que se enfocaba en otra cosa que a la larga pues nos dimos cuenta que no era fiable, que era discutible sus verdades, y esas afirmaciones que hacen no son del todo ciertas, fiables, sí. Y además que también nos hemos dado cuenta que la ciencia pues no es extrasocial, porque sí afecta lo que la ciencia diga, hace a la sociedad, y viceversa, la sociedad le afecta al pensamiento científico. Depende en la sociedad. Depende el pensamiento. Depende sus métodos, la ciencia. Pues sí, y la manera en que se interprete la información dada. Sí, como quien dice, todo afecta. Afecta tanto social como científico. O sea, ya es como que un ciclo sin fin. Sí. Uno al otro le afecta. Sí, entonces, teniendo en cuenta que no es extrasocial, o sea que sí es afectada por la sociedad y viceversa, podemos decir que la ciencia ya no es considerada objetiva, ya no se basa meramente en la razón y la lógica, sino que se ha vuelto subjetiva por las opiniones, pensamientos de la sociedad, de cada científico, e incluso se ha vuelto un poco emotiva, sí lo podemos decir. No, pues, ¿pero por qué emotiva? Pues será porque así unos lo creen, otras lo ven de esa manera. O sea, no porque te digo que influye
Lo social, como dice. La sociedad, sí, el pensamiento de la sociedad, e incluso el pensamiento al que quiere tal vez aferrarse al científico. Cada quien va a tener una manera de interpretar lo que se dice. Ajá. Y de eso se le dará pues el significado. Sí, entonces como ya no es considerada meramente Objetivo, como dijiste. objetivo, si ya no es racional, ni se basa en la lógica, porque ya no son fiables, tan fiables como antes O como se cree, los o se creía. los conocimientos científicos. Entonces ya es subjetiva, basada más en emociones, ya no es tan cuantitativo ni Ok, Ni entonces, complejo. o sea, como ahora ya la ciencia se volvió subjetiva y ya es poco fiable, eso viene siendo el nuevo método científico, ¿no? Que es el nuevo paradigma, por decirlo Ajá, así. el nuevo paradigma científico, que viene siendo los conocimientos que son 100% cuantificables, ¿no? Y si no es así, esos conocimientos son irrelevantes. Sí. Ajá, prácticamente. Y bueno, ese método científico, quiero pensar que reduce la complejidad de todo, ¿no? De todo y la descripción de lo que quiere hacer la ciencia. Sí, pero más bien yo pienso que pasó, que ese paradigma lo dejamos atrás no hace, no hace tanto. Era el nuevo Se hace unos transformó. años. Ajá, lo transformamos y adoptamos uno nuevo, que ya no es necesariamente conocer todos los datos por métodos cuantificables, sino que se abrió a la posibilidad de teorizar más y sin resultados. Distintas verdades y sin decidir esta es la real. Ajá, y así. como decir, no llegar a una sola, sino llegar a varias. Prácticamente. O sea, no una va a ser totalmente cierta. Tener ¿cómo se puede decir? Tener la posibilidad de creer en otros resultados, ¿no? No simplemente creyendo que tienen la única realidad, la única verdad. Sí, Básicamente. ahora en día también podemos confiar en o basarnos un poco más en la filosofía, en la teología también. Antes era muy cuestionable todos sus pensamientos, todos sus análisis, porque pues no buscan la verdad, pero no llegaban a una, pues, Ajá. y era como que, no, ¿para qué si yo quiero la verdad? sí, lo dejaban de lado porque pues no decía nada relevante, por decirlo así. Y como la ciencia se pensaba que como venía de procesos, procedimientos y métodos, Experimentos, sí. era lo que tenía que ser porque ya lo comprobó la ciencia, ¿no? Sí, sí, y se dejaba de lado la filosofía y todo ese ámbito de pensamiento crítico, pero ahora en día pues sí Ya se aceptamos complementan más. las dos. Sí, y bueno, también Nietzsche critica el conocimiento científico porque para él la ciencia no tiene que ser real, o sea, me refiero a que muchas veces la ciencia tiende a ser una forma de caos en la sociedad y lo que él buscaba era que fuera un instrumento, una herramienta para que fuera práctica para el ser humano y poder corregir algunos errores que surgían en la sociedad. En la sociedad. En realidad, Porque, pues al final de cuentas era como que decir, bueno, ¿de qué te va a servir? Capaz él lo pensaba así o no sé. sí, muchos consideran un poco fatalista su pensamiento a veces, O pero creen que no serviría su pensamiento. Pero bueno, es al final de cuentas lo que él creía. pero analizándolo ya a profundidad, pues te das cuenta de que Tiene razón. tiene sentido lo que él pensaba. Más que razón, Sentido. tiene sentido, sí. Y también, aparte de criticar ese conocimiento científico, también criticaba la necesidad de los humanos de crear algo seguro, algo que para ellos fuera, que Totalmente para cierto. nosotros más bien sea coherente y donde nos sentamos refugiados
De con tener seguridad. Algo que conocimiento como Seguro. de la certeza 100% de lo que verdad, es, ajá. de lo que es el mundo para nosotros, pero en realidad pueden ser solo las ideas de nosotros, ¿no? Lo que nosotros conocemos como nuestro mundo seguro, la lo manera en que sabemos, interpretamos las cosas que se nos brindan. sí son O lo que nos dicen. no, Ajá, son como dices. ideas, pensamientos, y también supongo que a eso se refería con lo que dijo Jacqueline con solucionar esos errores, ¿o no, Jacqueline? Sí, tenía que tener una actividad transformadora para que así se conservara la especie humana, pero tenía que ser objetiva. O sea, Que tuviera Del lado de los sentimientos, abriendo paso a la razón. ajá. Eso. O sea, dejar sentimientos a un lado, así, vete. Sí, sí, la razón. Irse es más como central. por el razonamiento. Sí, Lo que por lo que tiene lógico. sentido Ujú. y puedes justificar. Sí, pero abogando a la conservación de la especie humana. Por ejemplo, cuando hablamos de un progreso, ¿qué nos imaginamos, no? Que todo va a ser bueno, que todo es Para crecer. para que básicamente. crezca la sociedad por el buen camino. Pero por el otro lado no nos fijamos en que también hay otra ¿Cosas cara, malas? ¿no? De eso, y que viene pues, siendo dañino Dañino. para la sociedad. O sea, pues como dices, el progreso puede ser tanto bueno como malo, pues porque al final de cuentas Sí, y pues podemos decir que no, con este nuevo paradigma de la ciencia tenemos una nueva visión del mundo y de la vida, ¿no? Y tenemos claro que ya no hay solo una forma de conocimiento verdadero. Entonces con esto podemos finalizar el podcast de hoy, el capítulo. Esto fue Loto Azul.